Y acá estamos en Cocina Gourmet con nuestro querido Miguel Chamuco Andrade. ¿Cómo le va? Bienvenido. Qué gusto verlo. ¿Qué hay de bueno? Y la verdad que estamos aquí muy contentos festejando este día, la verdad, tan tradicional, tan fuerte, tan trascendente. Ahora sí que queda por los siglos de los siglos. Y para hablar sobre un tema muy importante. De pronto suceden cosas como estas, tan fuertes, como te digo, y queremos saber cómo afectó a la gastronomía. ¿Cómo era ese momento antes, el durante y el después? Claro. Mira, la Revolución Mexicana es un hito en la historia de México, un hito muy importante. Pone a México en la pantalla mundial, en el escenario mundial, y le da una validez a su comida ya a nivel internacional. Hay muchos platillos que toman carta de nacionalización, que realmente no la tenía. La calabaza en tacha, por ejemplo. La calabaza en tacha, no había calabaza en México, no había azúcar, no había... Y la Revolución Mexicana, después de la Revolución Mexicana, se vuelve un platillo en el cual tiene ya un acta de naturalización. Durante la Revolución Mexicana realmente no había que comer, porque fue una revolución campesina y obrera. Precisamente los pobres se rebelaron en contra del poder establecido para poder tener derechos básicos e importantes, eso no hay que olvidarlo. Entonces, durante la guerra, el traslado de tropas en los trenes, las adelitas y tal, las adelitas cargaban con sus comales, ¿y qué comían? Comían carne cuando llegaban a alguna hacienda y la tomaban, pero comían nopales, comían quelites, comían maíz, frijol, chile, de vez en cuando huevo. Llegando a las haciendas se hacían de insumos, tomaban las tiendas de raya y entonces había hasta productos enlatados y tal. De ahí surge, de una de estas tomas en el norte, surge la discada. La discada es un platillo de embutidos y carnes y verduras que se hace sobre un disco de arado. El disco ya gastado del arado lo convierten en una cazuela amplia en donde meten todo lo que encuentran en los lugares que toman. Qué interesante dato, Miguel. Sí, es muy interesante. Pero es lo único que hemos podido encontrar como realmente surgido del momento revolucionario. También están las tostadas rancheras, por ejemplo, que es la tortilla de maíz a la cual se le agrega amaranto y la hace dura, la hace tostadita. Y que además fue como el maná de los revolucionarios, el amaranto. Claro. Que tiene una cantidad enorme de proteína y, en fin. Durante el periodo del porfiriato, en el porfiriato la cocina era afrancesada. Todavía por ahí del 5 de julio de 1910, estando ya casi a las puertas de México, la revolución con el presidente, el que después fue el presidente Madero, hay una fiesta en Palacio Nacional en donde el menú está todo en francés, está todo redactado en francés. Y hay foie gras, y hay una cantidad, hay bolovanes, qué sé yo, que es la otra influencia de la cocina mexicana, la cocina francesa. Y un dato muy importante, Porfirio Díaz, general, héroe nacional durante una época y después dictador durante más de 30 años en varios periodos presidenciales, era afrancesado. Y el caudillo de la revolución, el caudillo, nombrado caudillo de la revolución, Álvaro Obregón, termina sus días con la cara sobre un platillo que es el cabrito enchilado. Que no lo pudo comer. No lo pudo comer. Era lo que comentábamos hace unos minutos. Eso era lo que había ordenado y no lo pudo probar. Lo quiso deleitar. Él sabía que era lo último, quizás, ¿no? Sí. Que iba a probar y no lo pudo probar. Y te das cuenta, es un hilo conductor del general, del militar totalitario y el general revolucionario. Y lo que comieron los dos prácticamente la última vez, antes de cerrar ese capítulo de la historia.
Miguel, de verdad, qué datos tan interesantes. Agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu sabiduría y yo creo que en casa también están muy contentos y ya ahora sí como con más cultura de cómo afectó la revolución, el inicio de la Revolución Mexicana en la gastronomía. Miguel, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Acompáñame, ¿no?, a la siguiente sección. Claro que sí. ¿Cómo ves? Supuesto. Y bueno, Vamos. nosotros continuamos acá con muchísimo de Tu Ciudad Es. No se pierdan porque tenemos un programa, ya vieron. Quiero pedirles, por favor, acompáñame, Miguel, con un aplauso para producción. De verdad que han preparado acá el estudio de una manera espléndida. Muy padre, es único el ambiente que hay, lo que se vive acá, la alegría de formar parte de esta historia. De verdad, estamos contentísimos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? A mí me encanta, ¿sabes? Desde que llegué vi que esto era diferente. Se siente, ¿verdad? Se Se siente vibra. distinto. Y bueno, para Claro. que lo sigan.